Ahí está la meditación. ¿Cómo orar sin hipocresía? Vamos a meditar bajo este tema en esta noche. ¿Cómo orar sin hipocresía? Vamos a leer el texto. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Ahora escúcheme bien, hermano. Antes de leer este texto, yo quiero decirle una cosa. Esta es una de las áreas donde el cristiano expresa mayor hipocresía, en la oración. Esta es una de las áreas donde más se manifiesta la hipocresía de los hijos de Dios o de los cristianos, porque no todo aquel que viene a una iglesia es genuinamente nacido de nuevo. Pero esta es una de las áreas donde más se ve la hipocresía en los llamados hijos de Dios o en los cristianos. Y quiero compartir en esta noche lo que Jesús nos dice aquí en este Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Leamos la palabra. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman, ¿qué dice? El orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídas. ¿Serán qué? Oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos al siguiente texto. ¿Qué es la hipocresía o qué es un hipócrita? Vamos a definir en primer lugar eso. Tengo allí algunos conceptos como para que entremos, porque Jesús dice que nosotros cuando oremos no debemos orar como los hipócritas, dice Jesús. Es decir, nuestra oración tiene que estar limpia de toda hipocresía. Pero vamos a definir un poco allí. Hipócrita es el adjetivo que se le da a quien actúa con hipocresía, sea porque finge, porque aparenta lo que no siente o porque finge ser lo que no es. Allí tenemos, por ejemplo, el primer concepto. Es alguien, ¿quién es un hipócrita? Es alguien que finge, es alguien que aparenta lo que no siente, es alguien que finge lo que no es. Ahora, la palabra hipócrita proviene de esta palabra latín, hipócrita, que se deriva del griego hipócrites, que significa actor o actriz. Ese es un hipócrita. Esta a su vez se depende de este verbo, hipocrisín, que al traducirlo significa actuar o pretender. Eso significa. Vamos a la siguiente diapositiva. Voy rápido porque tengo hartos textos en esta noche. Ahora, originalmente el término hipócrita no tenía la connotación negativa, pues hacía referencia a la función de desempeñar un papel de actuar. Es decir, originalmente esta era la connotación, no tenía una connotación negativa. Ahora, fue posteriormente en esta misma cultura, la cultura romana hebrea, se utilizó el término para referirse a aquellos que actuaban en la vida cotidiana, es decir, que fingían ser personas que no eran. Posteriormente se le dio esta connotación a la palabra hipócrita o hipocresía. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Está claro en esta noche? Ahora, cuando leemos el capítulo 5 de Mateo y el capítulo 6 es el que acabamos de leer una porción. En el capítulo 5, un resumen allí nos habla del carácter visible de los seguidores de Jesús. Cuando usted lee el capítulo 5 de Mateo, usted va a ver ese carácter visible que debe manifestar un hijo de Dios o aquel que sigue a Jesús. Pero el capítulo 6
no, presenta el carácter oculto o el carácter privado de los hijos de Dios. El capítulo 6 nos muestra eso. En ambos capítulos lo que se está demandando es vivir para la gloria de Dios. Tanto en el 5 como el 6, en nuestras expresiones o nuestro carácter exterior y nuestro carácter interior nos enseña de que debemos vivir para la gloria de Dios, pues si uno mismo se siente satisfecho, ya es falso. Es decir, elimina este sentimiento de que nos sintamos satisfechos. La idea central de estos dos capítulos es vivir motivados por y para la gloria de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. La motivación. Ahora, cuando hablamos del carácter interno del ser humano, estamos hablando de las motivaciones. Cuando hablamos del carácter interior de una persona, estamos hablando un poco de las motivaciones. Ahora, las motivaciones nos llevan a hacer lo correcto o lo incorrecto en la vida. Podría decirse que mi motivación es directamente proporcional a mi espiritualidad. Si mi motivación es buena, mi espiritualidad es buena. El ejemplo de esto son los fariseos mencionados en este pasaje que acabamos de leer. Entonces, tiene que ver con las motivaciones. Eso es muy importante al orar, las motivaciones. Pero vamos a avanzar un poquito más porque todo esto es introducción. Vamos a avanzar. Ok. En esta noche quiero compartir algunos puntos bien puntuales. El primer pensamiento que quiero compartir acerca de la oración, de la pureza en la oración, libre de hipocresía, es esta. La oración no es para causar admiración en la gente, hermano. Esa es una de las cosas que Jesús menciona allí en los versículos 5, 6 y 7. Aquí los tengo una vez más para que podamos leer. Es decir, todo aquel que quiera orar para causar admiración en los demás está equivocado en su motivación de orar. Es una oración que está contaminada. La oración tiene que estar libre de eso, de querer causar en los demás admiración. Es decir, que te digan, qué bonito oras, qué lindo oras, qué preciosa. Mire lo que dijo Jesús. En el versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar, ¿dónde? En pie en la sinagoga. ¿Qué hacían estos fariseos? Se ponían en pie al orar para ser vistos, para que la gente los admirara y dijera, mire cómo ora. Es decir, ellos se ponían en pie para ser notorios y que la gente distinguiera quién era el que estaba orando. Ese tipo de oración está contaminado, dice Jesús. Ese tipo de oración es una abominación. Está buscando la admiración de la gente, está buscando el aplauso. Pero no solamente ellos se ponían en pie en la sinagoga, mire, en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es decir, estos fariseos no solamente se paraban en las sinagogas para poder ser vistos cuando ellos estaban orando, sino que mientras iban a la sinagoga se encontraban con alguien en la esquina y empezaban a orar por la gente y hacían largas oraciones, pero era solamente una motivación incorrecta para que la gente, como dice allí el versículo, ser vistos de los hombres. Es decir, la oración no es para causar admiración en la gente. No es para que la gente te admira y diga, qué bonito oras, qué lindo oras tú. O que la gente te diga, oh, tú eres un hombre de oración. Tú eres una mujer de oración. Yo siempre te veo orando. Ahora hay gente que tiene esta motivación al orar. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus, ¿qué dice?
palabrerías eran hoy. Otra cosa que ellos hacían era, usaban palabrerías, palabras rebuscadas, palabras y más palabras, pero todo era para ser oído. La primera cosa que te voy a decir en esta mañana, en esta noche, acerca de la oración. La oración nunca es para causar admiración en la gente. Nunca. Ese no es el propósito de la oración. No es para que digan que eres un hombre o que eres una mujer de oración. No es para que digan, qué bonito oras, qué hermosas tus oraciones. ¿Cómo ha aprendido a orar este hermano? No, esa no es la motivación, no es la razón. Vamos a la siguiente diapositiva. La oración puede convertirse en los creyentes en una actuación. Hay gente que cuando ora, actúa, no ora, está actuando. En vez de una comunión personal con Dios, su oración es una actuación. Lo que está haciendo es lo que definimos en la palabra hipócrita. Está siendo un actor, está actuando, está demostrándole, quiere que la gente lo vea, lo aplaude, lo señale y diga de él cómo ora. Hay gente que cuando ora, su oración, en vez de ser una oración a Dios, se convierte en una actuación, en una novela, en un libreto, porque quiere que lo admiren. La oración es imprescindible para el desarrollo del carácter cristiano. Hermano, un creyente que no ora genuinamente, sinceramente, nunca se desarrollará en su carácter cristiano. Siempre serás débil en tu carácter. Por eso necesitamos que la oración se convierta en algo imprescindible para que puedas desarrollar un carácter cristiano sólido, contundente, firme, basado en intimidad con Dios. Por eso la oración es imprescindible. Un cristiano que no ora, lo que está haciendo es confirmar su falta de madurez. La oración es esencial en el recorrido espiritual de las personas. Sin ella no hay formación espiritual, no hay vida santa, no hay crecimiento en semejanza de Cristo. Mire lo beneficioso que es la oración en la vida de una persona. La oración sincera, la oración que no está contaminada por la hipocresía, la oración que está basada en un deseo genuino de tener intimidad con Dios, en un deseo profundo de rendirse al Señor, y no está contaminada por esa inquietud y ese deseo de causar admiración en las demás personas. Vamos a la siguiente diapositiva. Sin oración, la presencia divina permanece alejada, fría y es desconocida para la persona. Cuando una persona no tiene una vida de oración, la presencia divina, la presencia de Dios permanece alejada de ti, permanece fría. Para ti la presencia de Dios es desconocida. Si descuidamos la oración, corremos muchos peligros en la vida. Y el verdadero problema de la oración se encuentra en la motivación, la actitud y en la forma en cómo oramos. Allí está el problema de la oración. Ese es uno de los enemigos más terribles de la oración. La motivación, la actitud con la cual usted y yo oramos. Ahora, ¿por qué esto? Por ejemplo, existen oraciones que aparentan piedad. La Biblia nos muestra oraciones que se hicieron en la Biblia que aparentan una piedad y alguien que los veía orar decía, uy, qué espiritual este hombre, cómo ora, mire cómo ha crecido. Voy a mostrarles allí. Existen oraciones que aparentan piedad. Vamos a leer un texto allí. Vamos a la siguiente diapositiva. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Mire aquí. Dice, a unos que confiaban en sí mismos,
como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era, ¿qué dice? Fariseo, y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. La siguiente diapositiva. Versículo 13. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Ok. Aquí hay un hombre que está manifestando una piedad en su oración. Él está orando. Dice: 2 hombres subieron al templo. Uno de ellos era ¿qué? Fariseo, y el otro era publicano. El fariseo era un hombre preparado en las escrituras. Era un hombre que sabía, conocía las escrituras, enseñaba las escrituras. El publicano era un pecador. Era un hombre del común. Los 2 se encontraron en el templo. Pero mire la oración de este fariseo. Mire la oración de él. Él está mostrando una tremenda piedad. Cualquiera que vea orar a este hombre, él dice: hombre, yo no mato, yo no robo. Señor, yo no soy como los demás, yo no soy como los otros. Él está mostrando una piedad. Está hablando de sí mismo. Hay oraciones así cargadas de una tremenda piedad. Pero escúcheme bien. La motivación es la hipocresía. El corazón está cargado de hipocresía. Está contaminada ese tipo de oración. Jesús nos dice que no oremos así, de esa manera. Porque si tú oras así, de esa manera, más adelante te lo muestro, Jesús dice: ya tienes tu recompensa. Ya tienes tu recompensa. Entonces hay oraciones que están cargadas de una piedad falsa, como el caso de este hombre. Pero en segundo lugar, existen oraciones engañosas. Muchas veces nuestras oraciones están cargadas de engaño. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Eso es engaño. Eso es mentira. Eso es falsedad. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. ¿Cuántas veces oramos con este espíritu, con esta actitud, con esta mentalidad, creyéndonos superiores a los demás, creyéndonos más espirituales que otros? Este hombre decía: yo no soy ladrón como otros, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, refiriéndose al que estaba allí con él. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Vamos a la siguiente diapositiva. Oraciones engañosas. Por medio de ellas se trata de manipular al Señor y a los oyentes. En esta se repite y se repite hasta que el Señor responda. Oraciones cargadas de engaño. Cargadas de engaño, no solamente de una falsa piedad, sino cargadas de engaño en el corazón. Pero también hay existen oraciones demasiadas religiosas. Este hombre está haciendo así. Si orar es hablar con Dios, ¿por qué las cargan de palabras y de frases religiosas que repiten constantemente? En muchos casos son oraciones rígidas, inútiles, faltas de sabiduría espiritual. Oraciones demasiadas religiosas a veces, hermanos, que no son el producto de un corazón sincero, de un espíritu recto delante de Dios, sino que son religiosas. Nos acostumbramos a orar. Escucha orar a una persona y sabrás tú si su oración está cargada de hipocresía. Vamos a la siguiente diapositiva. Existen imitaciones en la oración.
Esta es otra manifestación de la hipocresía a veces. Por ejemplo, pues no se ora a Dios. En este caso se imita una oración. Se imita a un predicador al orar. Se imita el estilo de alguien. Se imita la voz de alguien. La posición de alguien. Hasta la vestimenta de otros para hacer suyas. Eso es contaminación en la oración. Hay gente que al orar, oran como tal persona, como tal predicador, al que admiran, imitan su voz. Los cantantes hacen mucho eso. Su vestimenta la imitan, su voz la imitan. Algunos cantan como si tuvieran una manzana en la boca, hermano, porque otro lo hace. Imitan la vestimenta. Y créame una cosa, al orar muchos imitan a otros. Existen oraciones que son el producto de la imitación, están imitando a otros. Se les olvida que la oración es algo personal entre Dios y yo. Hermanos queridos, la oración nunca es para causar admiración en los demás. Si tú tienes ese corazón, tu oración es contaminada por la hipocresía. La oración es para Dios. La oración no es para los hombres. Cuando tú ores, debes percatarte que tu corazón no esté cargado de hipocresía. Porque la oración tiene que ser lo más natural, tiene que ser lo más sincero posible. En segundo lugar, la recompensa de quienes se exhiben al orar. ¿Qué recibe una persona que cuando ora busca el aplauso? ¿Cuál es la recompensa de una persona que cuando ora busca la palmadita? Busca que le digan, wow, qué bonito oras, cómo has crecido, te has convertido en un hombre, en una mujer de oración. Vamos a mirar cuál es la recompensa de este tipo de personas que están buscando el aplauso cuando oran. Vamos a la siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 5 lo dice contundentemente. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar. Note esa frase. Aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser, ¿qué dice? Vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de una oración motivada por esto? ¿Cuál es la recompensa? Allí lo dice. Quienes tienen la esperanza de ser vistos cuando oran por el mayor número posible de personas, ya han recibido toda su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Esto. Una persona que tiene la motivación incorrecta, contaminada por la hipocresía cuando ora, y levantas tu voz y lo haces porque te vean, entonces ya recibiste tu recompensa. Ya los hermanos te vieron, ya los hermanos te aplaudieron, ya los hermanos te dieron la palmadita, ya los hermanos te dijeron, wow, qué bueno Freddy, qué bueno, ¿cómo has crecido? Esa es la recompensa, ya la tienes. No va a haber otra. Vamos a la siguiente diapositiva. La recompensa de los hermanos es el aplauso, es la palmadita, es la aprobación. El hombre ya te aprobó, ya te admiró. Al conseguir que la gente se impresione con mi oración, ya tengo mi recompensa. Muchas oraciones, hermanos, esta es la recompensa de muchas oraciones que hemos hecho. El aplauso, la aprobación del hombre, la admiración. Conseguí que me admiraran. Si lo conseguí, ya tengo mi recompensa. Ahora, la oración debe ser a Dios. Este es el propósito al orar. La oración es a Dios. Mire lo que dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra ¿dónde? En tu aposento, privacidad. Cierra la puerta.
allí ora tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. La otra recompensa de la oración. La primera recompensa de aquel hermano que ora porque busca la admiración de los demás. Quiere ser notorio por su oración. Quiere ser visto, por eso se pone en pie en la sinagoga. Quiere ser visto, por eso en la esquina se encuentra con el hermano. Voy a orar por ti. Pero su motivación es hipocresía. La Biblia dice que tiene su recompensa. El aplauso de los hombres, la palmadita del hombre, la admiración. Te ganaste la admiración de la gente. Ese es tu premio. Esa es tu respuesta a la oración. Esa es la bendición de la oración que estás haciendo. Pero luego dice, si tú correctamente oras a Dios, como dice Mateo 6:6, cierras la puerta, entras en tu aposento y allí oras a tu Padre celestial. ¿Qué dice? Él te recompensará, ¿qué? En público. ¿Qué es esto? Vamos a la siguiente diapositiva. Mire la recompensa del Padre. La recompensa de Dios es pública. La gente verá que Dios te respondió. Dios verá, se encargará de que la gente vea que cuando tú estabas orando, Dios respondió. Si tienes que invertir tiempo en la oración, se tiene que invertir tiempo en la oración. El discípulo entra en un lugar tranquilo para conservar con su Padre sin interrupciones ni distracciones. El Señor nos está diciendo que no hay oraciones públicas. No es esto. A veces tenemos que hacer oraciones públicas. Aquí hacemos oraciones públicas. No es que Jesús esté negando las oraciones públicas, pero el sentido correcto, escúcheme bien, de la oración es privado. Es allí donde más usted y yo debemos buscar a Dios en oración. No significa esto. Muchas veces, hoy por ejemplo hicimos oraciones públicas aquí, pero muchas veces nuestras oraciones públicas tienen ese riesgo de que aquí dentro la motivación sea que yo busque su admiración. Y digan, ¿cómo ora de bien el pastor? ¿Cómo oró de bonito el pastor hoy? O la persona que está allí oyéndome. Las oraciones públicas tienen ese riesgo. Ahora, no es que Jesús esté anulando las oraciones públicas, no ese es el sentido. Mas, sin embargo, nuestras oraciones públicas deben estar libres de hipocresía también. Vamos a la siguiente diapositiva. Número 3. ¿Cuál debe ser la condición interior al orar? Aquí hay un texto que quiero que lo leamos y que se ha interpretado en muchas ocasiones equivocadamente. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 15. ¿Están conmigo allí? 8 al 10 leamos. Quiero pues que los hombres oren, ¿dónde? En todo lugar. ¿Dónde debe orar uno? En todo lugar. En todo lugar. Levantando, ¿qué dice? Manos santas, ojo, sin ira, ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas, ¿qué? Obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. Vamos a la siguiente diapositiva. Versículo 11 al 15. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No permito a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la condición interior? ¿Cuál es la condición? Ahora, mire lo que
escribimos aquí. Para que la oración sea efectiva, las manos que se levantan deben estar limpias de ira, de peleas y de divisiones. Escúcheme bien. Muchas veces nuestras oraciones están cargadas de hipocresía por esto. Porque cuando usted ora, cuando usted levanta las manos, sus manos no están limpias. Las manos hablan de lo que usted y yo hacemos. Nuestras manos hablan de lo que usted y yo hacemos a diario. Muchas veces nuestras oraciones están contaminadas por este tipo de hipocresía. La ira, estamos llenos de ira en el corazón. Estamos llenos de peleas. Estamos llenos de divisiones. Tenemos resentimientos. Tenemos dolor en el corazón. Tenemos heridas. Tenemos situaciones pendientes de arreglar. Este tipo de cosas convierte nuestras oraciones en oraciones cargadas de hipocresía. Necesitamos limpiar nuestras oraciones, sanar este tipo de cosas. ¿De qué sirve ir al templo y hacer oraciones, levantar las manos, si hay personas que tienen algo con nosotros y estamos metidos en peleas constantes y discusiones con otros? Necesitamos limpiar nuestras manos para orar efectivamente. Dios quiere que lo que hagamos externamente sea un reflejo de nuestra vida interior. Las manos levantadas debe ser el resultado de un corazón que está rendido al Señor. Cuando tú abres tus labios para cantar, cuando tú levantas tus manos para adorar, debe ser la expresión de un corazón que se ha rendido, de un corazón que está sinceramente expresando su adoración a Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Luego habla de las mujeres. Ahora escúcheme bien. Aquí quiero decir algunas cosas. Las mujeres deben buscar principalmente vestirse en su interior. Ahora note usted que Pablo habla allí. Esa es la idea de Pablo. La vestimenta interior. Por aquella época, la cultura de aquella época, la mujer no valía nada, hermano. La mujer no tenía preparación universitaria en aquella época. Las mujeres de las cuales Pablo está hablando eran mujeres que no tenían preparación. No tenían la capacidad de pararse en un púlpito, porque no tenían, la cultura les impedía y las había anulado totalmente. Por eso Pablo les dice: hermanas, sujétense, aprendan en sus casas calladamente. Pero no es una regla general para nosotros. Hoy las mujeres de hoy tienen la capacidad de subirse en un púlpito porque se han preparado, se han formado. El primer domingo de abril voy a traerles una mujer que es muy preparada en la palabra. La cultura, el contexto de las mujeres de hoy es diferente al contexto de estas mujeres que Pablo está mencionando aquí. Eran mujeres anuladas totalmente. Una forma de ser llenas de pudor, modestia, buenas obras es más importante que el vestido externo, los adornos, las joyas. No es que Pablo esté diciendo aquí que usted no puede colocarse una buena ropa, una buena joya. No, Pablo está hablando aquí de que la adoración al Señor debe ser el resultado de un interior saludable, sin resentimientos, sin iras, sin contiendas, sin disensiones. Mis oraciones a Dios deben ser el producto de un hombre interior quebrantado, que se ha rendido al Señor. Eso es lo que Pablo está enfatizando aquí.
la importancia de que lo externo sea un reflejo ¿de qué? De lo interno. 3 pensamientos acerca de la oración. En primer lugar, escúcheme bien, la oración nunca debe hacerse para buscar admiración en los demás. Nunca. Esa no es la razón por la cual usted y yo debemos orar. Ahora, si esa es la razón por la cual oramos, la Biblia dice que ya tenemos recompensa. El aplauso, las buenas miradas, el buen abrazo, las felicitaciones, la palmadita, la buena admiración. Los hermanos te admiran porque oras muy bien. Esa no debe ser la motivación. En segundo lugar, la recompensa de las personas que tienen esta motivación al orar ya les es dada. Del cielo no hay nada para ti. Cuando oramos de esa manera, perdemos la recompensa de Dios. Y la recompensa de Dios es que Dios responderá públicamente a nuestras oraciones. Cuando tú oras genuinamente, sin hipocresía, la Biblia dice que Dios hará que los demás vean que cuando tú oras, Dios responde a tus oraciones. Esa es la recompensa de una persona. Y en tercer lugar, cuando oramos, nuestro interior debe estar limpio de iras, de contiendas, de disensiones, de enemistades, de pleitos. Es decir, para Dios es más importante el ornato, el interior, la vestimenta interior que tú y yo tenemos. No es tanto lo exterior. A veces ahí está nuestra preocupación mayor. Pero necesitamos que nuestras oraciones, ¿sabe por qué la oración de la iglesia no tiene poder, hermano? Por estas verdades. Por eso la oración de muchos creyentes no tiene poder. Por eso los creyentes no han crecido en carácter, en una vida firme, en una vida madura. Porque la oración es pobre. La oración está contaminada por la hipocresía. Y como yo les dije al comienzo, esta es una de las áreas donde más se manifiesta la hipocresía en la vida del cristiano cuando oramos. Esta es una de las áreas. Quiero dejarles esto en el corazón en esta mañana. Jesús dijo que cuando oremos, entremos en nuestro aposento, cerremos la puerta y allí miremos a nuestro Padre Celestial y oremos a Él. Y nuestro Padre Celestial, que ve en lo secreto, Él nos recompensará en público todas las oraciones que tú y yo hagamos en la vida. Padre, te damos gracias. Póngase en pie por unos minutos. Póngase en pie por unos minutos. Levante sus manos. ¿Cómo está la hipocresía en tu corazón? ¿Será que somos hipócritas con Dios, hermano? ¿Cómo está nuestro corazón? Padre, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Libérame de hipocresía en esta noche. Limpia mi corazón de hipocresía. Líbrame de fingir, Señor, de aparentar, de mostrar sentimientos que no siento, de hacer creer a otros que soy sin serlo.
Hay una hipocresía que tú estás mirando, es que aparentamos ser espirituales, Señor, pero tú sabes que somos carnales. Aparentamos ser gente de oración, pero tú sabes que estamos tan lejos de ti, Señor. Nuestros corazones están desnudos delante de ti. Señor, ¿cuántos aquí? Tu presencia es tan lejana para sus vidas. Perdóname de vivir hipócritamente la vida cristiana, Señor. Perdóname, Señor, cuando levanto mis manos y no siento nada. No siento porque mi vida está lejos de ti, porque mi vida no ha sido quebrantada en tu presencia, porque no, en mi corazón no te anhelo, no te deseo, como decía el salmista. Sencillamente me he llenado de formalismos. Sencillamente estoy imitando lo que hace mamá, papá, mi esposo, mi esposa o mis padres. Y me he convertido, Señor, en un imitador, en un actor, en alguien que actúa, Padre, pero sin revelación, sin entendimiento de la persona de Jesús. Dígale, Señor, limpia mi corazón de hipocresía. Limpia mi corazón de apariencia, de querer mostrar a otros lo que no soy. Límpiame, Señor, de una vida que finge, de una vida que actúe, Señor. Me quito las máscaras delante de ti. Las máscaras. Tal vez, Señor, me admiran por la máscara que me he puesto, pero mi vida está tan lejos de ti. Tú no apruebas mi vida, mi actuar. Tal vez tengo la aprobación de los hombres, Señor, pero delante de ti, como le dijiste a la iglesia, somos desventurados, miserables. Señor, aquí está mi vida. Despierta en mí un deseo de intimar contigo. Despierta en mí un deseo de buscar tu rostro, buscar tu presencia, Padre. Buscar tu presencia para encontrar transformación, para encontrar carácter, para encontrar, Señor, tiempos de refrigerio en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, Dios. En tu presencia somos transformados, somos mudados en hombres nuevos, en individuos sensibles a tu voz, Señor. Quebranta la religiosidad. Quebranta la religiosidad y la apatía, Señor. Dígale, Padre, amo tu presencia. Amo estar en tu presencia. Dígaselo allí. Dígale, despiértame, Señor, a una vida más profunda, una vida más íntima, más sincera, una vida más limpia. En el nombre de Jesús, te entrego mi corazón. Despiértame para orar, para buscar tu rostro. Despiértame. Encamíname en esta verdad de la oración, en este hábito maravilloso. Y que mis oraciones, Señor, tengan el poder que tú has prometido en tu palabra. Limpia mis oraciones de hipocresía. Limpia mis tiempos